tomar su lugar, hermanos. Alabado sea nuestro Dios que siempre cumple sus promesas. Qué bendición estar con ustedes en esta noche. ¿Cómo están, hermanos? ¿Con la mente abierta? ¿Con el corazón receptivo? Veremos qué tiene Dios para nosotros en esta tarde-noche. Y hay momentos, dicen que hay momentos en que el cielo se detiene para observar lo que hace un hombre. Muchas historias en la Biblia, por ejemplo, yo me imagino cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac por obediencia a Dios. Y el ángel del Señor estaba esperando la indicación. Y ya no lo ofreció como sacrificio porque Dios se dio cuenta que él estaba dispuesto a hacerlo, estaba dispuesto a obedecer. Pero otra de las ocasiones que creo que el cielo se detuvo para observar la obediencia de unos hombres es cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban a punto de ser echados en el horno de fuego porque no querían obedecer, no querían inclinarse ante alguien diferente que no fuera su Dios. Y como el ángel del Señor nuevamente estaba con ellos y los protegió. Y creo que uno de esos momentos, aunque no está registrado en la Biblia porque es algo más actual, remonta al año 1521, en una ciudad alemana llamada Worms. Ahí estaba Martín Lutero, con apenas 37 años de edad, no sé quién tendrá esa edad más o menos. Imagínense, joven todavía. Y un hombre común, era un monje, profesor de teología, con una fe inquebrantable, pero quizá en ese momento tenía más miedo que valentía. Y no era para menos. Estaba parado en medio de un salón, enfrente de la persona más poderosa en ese tiempo, el emperador del mismo Sacro Imperio Romano Germánico. Estaban ahí los príncipes, estaban ahí el clero, estaban obispos, las personas más importantes para la religión católica, y en una mesa un par de libros que él había escrito, donde él exponía las enseñanzas que se habían dado durante cientos de años y los ponía a la luz de la palabra de Dios, y él les refutaba cómo habían estado manipulando a las personas durante muchos años. Y estaba ahí enfrente de ellos para responder una sola pregunta. Y su respuesta, de esa respuesta dependía a su vida, tal vez. Él sabía que lo que él respondiera determinaría su futuro. Y la pregunta que le hicieron es: ¿tú escribiste esos libros? ¿Te retractas de lo que está escrito en estos libros? Se podía respirar la tensión en ese lugar. Y Lutero contesta una frase que quedó marcada en la historia. Y él dijo: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme, porque ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Y ¡boom! El mundo cambió en ese momento. En ese instante, este hombre encendió una llama que ni el imperio ni las religiones pudieron apagar, y que 500 años después, usted y yo seguimos siendo beneficiados de esa libertad, de poder tener una Biblia, de poder tener acceso
a la palabra de Dios. Y ¿sabe qué? Justamente estamos en esta serie de reformados, porque esto fue el inicio de esa reforma de la iglesia. Y he titulado este mensaje Conciencia libre. ¿Cómo tener una conciencia libre? Y esa frase, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, que dijo Martín Lutero, no solo fue un discurso teológico, fue un grito de resistencia, de decir, no me van a mover, yo creo en esto, es lo que la palabra de Dios me ha enseñado y aún me cueste la vida, no me voy a doblar, no me dejo moldear por la presión del mundo. Y aquí es donde nos toca a nosotros, porque aunque ya no vivimos en el siglo XVI, sí vivimos en una cultura que si no piensas igual que ellos, te van a cancelar, te van a oprimir, donde discernir puede costarte amistades, puede costarte tu posición, puede costarte incluso tu reputación, donde parece que es mucho más fácil quedarse callado que tener convicciones, ¿o no? Y lo sé porque lo he hecho. Muchas veces digo, no, mejor no me meto. ¿Para qué si no me están llamando, verdad? ¿Por qué? Porque es más fácil dejar que las cosas pasen. Y la pregunta que quiero dejarles hoy, en esta tarde, es, ¿tienes el valor de Lutero para mantenerte firme en tus convicciones bíblicas? Claro, con la gracia, con el respeto, pero al mismo tiempo sin ceder ante la influencia de este mundo. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Y si no lo tienen, bueno, hoy es una muy buena noche porque hay tres cosas que si las tenemos, podemos llegar a tener esa conciencia que Martín Lutero tenía. Esa conciencia inquebrantable, esa conciencia libre. Y la primera de estas cosas que una conciencia libre hace es que obedece a Dios antes que a los hombres. Y Pedro y los apóstoles lo dirán mejor que nadie en Hechos capítulo 5. Y ahí tienen la cita 5:29, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a quién? Que a los hombres. Ahora, déjenme darle el contexto de este versículo. Ellos que estaban predicando, ellos que estaban haciendo milagros en el pórtico de Salomón, estaban sanando gente, se empezó a acumular tanta gente que incluso empezaron a atender a los enfermos en el piso. De tal forma que cuando Pedro iba caminando, solo ellos querían que la sombra de Pedro los tocara y con eso quedaban sanos. Qué increíble, ¿no? Y como estaban predicando a Jesús, resulta que los mandaron a encarcelar. Entonces, ellos que estaban en la cárcel, en la noche, y dice que vino el ángel del Señor y él abrió las puertas de la cárcel y les dijo, vayan y sigan predicando. Fue una orden y ellos dijeron, vamos a ir y vamos a seguir predicando. Entonces al otro día, pues estaban otra vez predicando y ellos dijeron, pero ¿cómo salieron? Ni el Chapo tenía esa habilidad de escapar de la cárcel, ¿verdad? Como tuvieron los discípulos. Y llegaron otra vez a arrestarlos. Y ahora sí la iglesia le prohibió, les dijo, está terminantemente prohibido predicar ese nombre, el nombre de Jesús. Y ahí es donde entra esta frase. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aún me cuesta la vida, dijo Pedro, yo voy a seguir predicando a Jesús. Eso es una conciencia libre. Y cuando tu conciencia
está cautiva a la verdad, cuando tu conciencia obedece a la verdad, ni siquiera el miedo te va a callar. Y, ojo, una conciencia libre no significa que yo hago lo que quiera. Yo hago lo que quiero, soy libre, ¿qué más me da? No me importa lo que pase. No se trata de eso. Significa hago lo que Dios quiere, aunque nadie más que esté de acuerdo. Eso es lo que significa una conciencia cautiva a la palabra de Dios. Porque a veces confundimos libertad con rebeldía, pero la verdadera libertad no está en hacer lo que me plazca, sino en no hacer aquello que va en contra de lo que creo. Esa es la verdadera libertad. Entonces, no hagas nada que contradiga eso que tú has creído. Aunque el mundo te esté empujando a hacerlo, esa es la verdadera libertad, esa es la conciencia libre. Y la semana pasada, hace exactamente una semana, nos invitaron a una comida. Y era más o menos en el tiempo de entrecultos. Y esa comida era en un salón que estaba exactamente del otro lado de la ciudad. Más o menos por la calle central, pero pasando el Libramiento Norte, bastante lejos de acá. Entonces, mi esposa, Shelly, como buena copiloto, ella tenía la ubicación del lugar, agarró su Google Maps y dijo, el mapa me dice que esta es la mejor ruta. Y era más o menos atravesar el centro. Yo por muchos años trabajé de vendedor y me sé varias rutas aquí en la ciudad y dije, el Google Maps está bien tonto, ¿cómo voy a ir por el centro? Voy a rodear la ciudad y voy a llegar más rápido. ¿Cuánto tiempo te dice ahí? No, que 20 minutos. Y yo le dije, yo lo puedo hacer en 15, rodeando. Cabe aclarar que yo no sabía que había un gran relajo ahí por la Torre de Chiapas, por el puente, y toda esa zona está súper congestionada. Y acá su servidor, ahorita ya me da risa, en ese momento me dio coraje, decidí usar la ruta del Libramiento y no hacer caso a la instrucción de mi esposa. Hermano, si su esposa le dice algo, escúchela, puede que tenga razón. Entonces, para no hacerle larga la historia, llegamos más o menos como en 35 minutos al lugar. De los 18:20 que Google Maps me marcaba, que posiblemente Google Maps sí había considerado el tráfico, yo no lo sabía. Y muchas veces pasa eso, que tenemos como que si tuviéramos un GPS interno, un Google Maps interno, que te dice el rumbo correcto, esta es la mejor ruta, y siempre va a haber alguien como yo que va a llegar a decirte, no, yo conozco un camino más rápido, yo conozco una mejor salida, yo conozco otra forma de hacerlo. Y tú que ya sabes cuál es la ruta correcta, la que tu GPS interno, que se llama conciencia, te está diciendo, vas a decir, no. Puede que tarde más, puede que me cueste más, pero yo sé a dónde voy, sé cuál es el camino correcto. Y si yo le hubiera hecho caso a la conciencia, pues hubiera llegado mejor, ¿verdad? Todo pasa por algo, hermano, si no, no les hubiera podido contar esta historia. Y justamente es lo que hizo Pedro. Esto es lo que hizo Lutero. Y esto es lo que Dios espera de ti. Que no obedezcas por miedo a quién dirán, sino que obedezcas porque sabes quién fue el que te llamó. La segunda cosa que una conciencia libre tiene es que respeta sin rendirse. Y Romanos 14:5 dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y el contexto de este versículo es que algunos comían una dieta, tenían una dieta y otros tenían otro tipo de dieta. Unos comían verduras, otros comían carne y unos decían, es mejor comer esto que lo otro.
también habían algunos que decían, este es el día especial. Y otros decían, todos los días son iguales. Y entonces aquí Pablo les va a decir, bueno, algunos tienen días especiales, algunos no, pero el que tiene este día especial lo tiene para el Señor. Y ya sea que comas o que bebas, que tengas un día especial o que no, que vivas o que mueras, todos somos del Señor. Todos lo hacemos para el Señor. Lo importante es tener la conciencia tranquila. Y la conciencia libre no necesita uniformidad, no necesita que todos pensemos exactamente las mismas cosas, pero sí necesita convicción. Esta conciencia no busca ganar discusiones, pero sí busca vivir en integridad. Y eso es oro puro en los tiempos actuales, sobre todo con el tema de las redes sociales, porque hoy si no piensas igual que todos, te ponen etiquetas, te cancelan, te bloquean, te borran, y vivimos en una era donde donde la tolerancia es obligada, pero a la vez es selectiva, porque todos dicen, hay que respetar las opiniones de los demás hasta que tú opinas diferente. Y en ese momento ya no hay tolerancia. En ese momento tienes que amoldarte al mundo. Y recuerdo hace un par de meses un joven de la iglesia me decía, pastor, yo quisiera hablar de mi fe, pero me da miedo. En mi prepa quisiera hablar porque siento que todos se me van a ir encima porque creo que yo soy el único cristiano de mi salón. Y yo le dije, ok, está bien que hables con ellos, pero no hables para tener la razón. Habla para dejar en claro en qué y en quién crees. Y no tienes que ser ruidoso con eso, solo mantente firme en lo que crees. Y esa conciencia firme es la que va a hablar más que los gritos de las demás creencias. Y una conciencia libre no necesita gritar para tener la razón, pero tampoco se va a esconder por miedo o por ser diferente. Y lo tercero es que la conciencia libre se mantiene firme bajo presión. Y si algo he aprendido de estos hombres y de estas mujeres de la Reforma Protestante, es esto, que la presión revela de qué estás hecho realmente. ¿Quieres conocer a alguien cómo es realmente? Míralo en una situación bajo presión. No cuando todo está bien, no cuando todo le está saliendo como espera, sino cuando realmente está siendo oprimido. Y te vas a dar cuenta cómo es esa persona realmente, porque es fácil tener convicciones cuando todos te aplauden, cuando todos te animan, pero cuando te critican, cuando te ridiculizan, cuando te atacan o cuando estás solo, ahí se ve si tu fe es solo moda, porque ahora hay muchos cristianos por moda, o si realmente es convicción. Y recuerdo algo de mi infancia que me enseñó esto de una manera muy clara. Cuando yo era niño, aunque usted no lo crea, yo era muy chaparrito. ¿Por qué se ríen? No, la verdad era muy chaparrito, más chaparrito que los chaparritos. Siempre fui el que se paraba enfrente del homenaje porque era de los más chaparritos. Pero a mí me gustaba mucho jugar fútbol y era muy bueno jugando fútbol. Más o menos, yo pude haber sido Lionel Messi, pastor, pero no hubo apoyo. Y yo iba a entrenar a un equipo de fútbol y entrenaba con mi categoría y sí la armaba, pero con cierta desventaja, pues por la altura, pero era muy habilidoso, tenía mucha visión de campo y un día me pusieron a entrenar y a jugar un amistoso con una generación anterior que la mía, una categoría más baja.
donde parecía de la edad de ellos, pero tenía mejores cualidades que ellos, era más rápido que ellos y me fue muy bien en ese partido. Metí como 4 o 5 goles y al entrenador se le ocurrió una idea. Le habló a mi mamá y le dijo: señora, su hijo es muy bueno y en esta categoría le iría muy bien. O sea, no solo le iría bien a él, sino que también le iría bien al equipo. O sea, es un ganar-ganar. Y eso aseguraba una ventaja, pero había un problema, un detalle. Teníamos que mentir sobre mi edad. Esa era la condición. En mi credencial que entregamos cada partido, tenían que hacer una modificación. Y si yo tenía 9 años, tenían que decir que yo tenía 7 años. Y para no hacerles larga la historia, mi madre no aceptó ese trato. Prefirió mantener la conciencia limpia y cuidar de la mía, que aunque no lo crean, hermanos, papás, si su hijo está pequeño, entiende bien lo que está pasando. Y aunque eso significara perder una oportunidad mía para brillar y una oportunidad para el equipo para ganar partidos, esa decisión, aunque aparentemente fue una decisión pequeña, me enseñó algo que nunca olvidé. Y es que la conciencia limpia vale más que cualquier ventaja momentánea. Porque podemos ganar partidos, aplausos, reconocimientos, trabajos, tener éxito, pero si traicionamos lo que sabemos que es correcto, perdemos algo que no tiene precio, hermanos, y que no es fácil de conseguir, y es la paz con Dios y la paz con nosotros. Entonces, hermanos, incluso en las pequeñas decisiones se forma el carácter que Dios va a usar para enfrentar los grandes desafíos de la vida. Por eso hoy, hermanos, les animo. Cuando la presión del mundo te empuje a ceder, cuando todos te digan: una mentira no hace tanto daño, no va a pasar nada. Recuerda que tu verdadero triunfo está en mantener tu conciencia limpia, tu conciencia libre, aunque eso implique que pierdas algo temporalmente. Porque lo que Dios valora no son los trofeos que puedas conseguir en el momento, sino tu fidelidad y tu obediencia a Él. Eso es lo que Dios valora. Todo lo demás se va a acabar, todo lo demás se va a perder, pero la conciencia es lo que vas a conservar el resto de tu vida aquí en la tierra. Y termino con esta frase, hermanos. Lutero se paró solo ahí, en ese salón, en ese evento que conocemos como la dieta de Worms. No dieta alimenticia, sino así se le decía a la asamblea. Se paró solo ahí. Pedro se paró solo frente a las autoridades. Pero ninguno de ellos dos realmente estuvo solo. Y usted tampoco lo estará, hermano. Porque cuando eliges obedecer a Dios, el mismo Dios y todo el cielo también está ahí parado contigo. Amén. Cuando decides mantener tu conciencia limpia, aunque el mundo te empuje, a que el mundo intente derribarte, el Espíritu Santo es quien te va a sostener y no te van a poder derribar. Y quizás nunca tengas que estar frente a un emperador romano como Carlos V, pero todos los días te pones frente a un mundo
que te va a hacer tomar decisiones. Que te va a decir, ¿vas a callar o vas a hablar? ¿Vas a ceder o vas a consentir? Perdón, ¿vas a ceder o vas a permanecer en lo que crees? ¿Vas a seguir la corriente o te vas a mantener firme en tus convicciones? ¿Vas a encajar o no vas a ser parte del grupo? Y hoy el Señor te dice, tú no fuiste creado para encajar en este mundo. Tú fuiste creado para brillar en este mundo. Así que quiero invitar a todos los reformadores del siglo XXI que se pongan de pie. Todos aquellos que no se van a dejar doblar por el mundo. Quiero invitarte a que vivas con una conciencia libre, a una conciencia cautiva, anclada, que obedece a la voz y a la palabra de Dios. Y así cuando llegue el momento de decidir, tú podrás decir, como en ese año de 1521 dijo Martín Lutero, aquí estoy, no puedo hacer nada más, no me voy a retractar, Dios me va a ayudar. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta historia que nos inspira, que nos anima, que nos reta a no conformarnos con la cultura de este mundo, que nos fortalece para mantenernos firmes en esa convicción que tu palabra ha puesto en nuestros corazones. Yo sé, Señor, que aquí hay muchos reformadores que no se van a dejar vencer por el diablo, que no se van a dejar vencer por el mundo, que no van a hacer cosas ilícitas, que no van a ser parte del bullying, que no van a ser parte de la burla, sino que van a mantenerse firmes, que van a hablar, que van a ir en contra de esta cultura, en contra de este movimiento tan diabólico del mundo. Y vamos a seguir firmes hasta el final, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre Santo, por esta palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.